Soy Betty Guevara. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los impuestos administrados por gobiernos locales. Vamos a hablar de impuesto a la alcabala. Los ingresos son los ingresos que se obtienen por gravar las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, siendo la tasa del impuesto el 3% a cargo del comprador, sin admitir pacto en contrario, estando exonerado las 10 primeras UITs. El artículo 24 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Legislativo número 776, determina que la base imponible del impuesto es el valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia. Impuesto al patrimonio vehicular. Son los ingresos que se obtienen al gravar la propiedad de vehículos automotores, como son los automóviles, camionetas, station wagon, camionetas, buses y ómnibus, con una antigüedad no mayor de 3 años. Dicho plazo se computa a partir de la primera inscripción en el registro de propiedad vehicular. La tasa del impuesto es el 1% de la base imponible. El impuesto a las embarcaciones de recreo. Se obtienen al gravar al propietario de las embarcaciones de recreo obligadas a registrarse en las capitanías de puerto que se determine por decreto supremo. Impuesto a las apuestas. Se obtienen al gravar los ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares en las que se realicen apuestas, siendo la tasa 20% en apuestas y 12% en hípicas. Impuesto a los juegos. Son los ingresos que se obtienen al gravar las actividades relacionadas con los juegos, tales como las loterías, bingos y rifas, así como la obtención de permisos en juegos de azar. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Grava el monto que se abona por concepto de ingresos a espectáculos públicos no deportivos en locales o parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales. Las tasas son los siguientes: espectáculos taurinos 10%, carreras de caballos 15%, espectáculos cinematográficos 10%, conciertos de música en general 0%, espectáculo de folclore nacional, teatro cultural, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y circo 0%, y otros espectáculos públicos 10%. Hablando de los tributos creados por las municipalidades, vamos a mencionar la contribución especial de obras públicas. Es el tributo que se paga cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Características de la contribución. Es exigible por mandato de la ley. Es una contraprestación personal. El monto exigido debe estar determinado por la ley y en proporción con el incremento del valor generado por la obra pública. Es cobrable coactivamente. Ahora, hablando de otro tributo que son las tasas, es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. Características: renta obligatoria del particular al Estado, servicio público efectivo, servicio público individualizado en el contribuyente.